Muchas gracias, Daniel. Basigalupe, me dicen que corrija. Basigalupe, perfecto. Gonzalo, quiero partir preguntándote por una columna que has escrito en el diario La Segunda, que ha tenido gran repercusión, incluso hoy una respuesta oficial del gobierno, que se titula Partimos de cero. ¿Por qué señalas que estamos partiendo de cero en el combate al COVID-19? Porque hay que pensar de nuevo una serie de medidas. Hay que tomarse en serio esta idea de que las medidas que hacemos hoy día, que formulamos hoy día, tienen un impacto de aquí a 3 hasta 6 semanas. De alguna manera yo creo que eso no ha sido comunicado muy claramente. Yo planteo partir de cero es una provocación, obviamente, porque obviamente que se han hecho ciertas cosas, pero pienso que los dados están en cierta medida echados respecto a lo que va a suceder en las siguientes semanas en términos de, sobre todo, los índices lamentablemente, los índices de mortalidad que van a continuar creciendo. Y en ese sentido, cuando digo partir de cero, debemos pensar qué vamos a hacer para poder empezar a controlar esta curva a partir de fines de junio y en julio. Gonzalo, el gobierno ha tomado una medida que se había resistido mucho a tomar, que es la cuarentena total en todo el Gran Santiago. Ya llevamos 2 semanas. ¿No debería eso ya marcar un cambio importante en algún momento en la reducción del número de muertes? Lo que pasa es que hay una carta que estamos escribiendo alrededor de 30 investigadores y expertos en esto, va a ser una carta abierta que va a salir probablemente muy temprano, mañana en la mañana, que es una carta abierta al presidente de la República para que se tomen medidas que eviten que esto sea una catástrofe. Y de alguna manera las cuarentenas, sí debiera haber una cuarentena que probablemente va a ser más extendida, que de alguna manera quizás cubra la mayor parte del territorio nacional y que tenga mayor fiscalización, que de alguna manera apoye a las personas a poder mantenerse efectivamente en cuarentena. Hay estudios que plantean que alrededor del 15% de las personas todavía durante cuarentena tienen que salir a trabajar. En cierta medida yo lo he planteado de una manera más prosaica o más fácil de entender. A la gente le tenemos que pagar para que se pueda quedar en cuarentena. Es así de drástico esto. Es decir, de alguna manera tenemos que poder sostener a las personas para evitar el mayor contagio, disminuir la carga viral. En cierta medida yo creo que, desde el punto de vista económico, y yo no soy economista, es necesario pensar en la pandemia ahora, en la emergencia que tenemos ahora. En la carta planteamos el que esto ya no es solamente una cuestión que tiene que ver con la salud. Esto es un desastre nacional, que obviamente también es global, pero es un desastre nacional. Y Chile tiene mucha experiencia. Es un país que de alguna manera ha sido capaz de construir una gobernanza y una cierta estructura para hacerle frente al desastre. Y en ese sentido yo creo que esto ya no solamente debe estar localizado en el Ministerio de Salud, es una cuestión de país. Necesitamos de alguna manera poder consolidar al país completo, del mismo modo que lo hacemos cuando hay un gran tsunami, cuando hay un terremoto. ¿Gonzalo? Esto es un gran tsunami. Sí, en columnas anteriores habías hecho, digamos, no es la primera vez que haces una crítica, habías hecho críticas ya en su momento cuando todavía había una mejor evaluación en general de lo que estaba haciendo el gobierno, por ejemplo, pidiendo que hubiera un cordón sanitario en el sector oriente de Santiago y otras medidas en su momento. Eso debería haberse hecho a mediados de marzo. ¿Por qué crees que el gobierno no tomó esas medidas que, por ejemplo, gente como también Espacio Público también venía advirtiendo hace tiempo? ¿Qué falló? Efectivamente. Exacto. Hay muchísimos grupos investigadores, incluido Espacio Público y otros, que han contribuido con una serie de información muy importante. Yo pienso que se debiera haber, y la entrevista a la cual menciono en esta editorial ocurrió el 19 de marzo, se publicó el 24, y ahí yo planteaba que en el fondo se debería haber hecho realmente la palabra no era una cuarentena, incluye una cuarentena, pero se debería haber hecho un cordón sanitario alrededor del barrio Oriente, donde ya se sabía que había de alguna manera una serie de contagios. Y cuando digo cordón sanitario es nadie entra, nadie sale. Y de alguna manera, paradojalmente en este país donde hay mucha desigualdad, el barrio Oriente es una especie de Suiza. Era fácil, de alguna manera, poder establecer un cordón sanitario porque de alguna manera habrían abrido la posibilidad de que la gente se pudiera alimentar, que pudiera seguir haciendo una serie de actividades, pero en cuarentena total, de modo de haber contenido ese evento de contagio, aparte de obviamente una serie de medidas que yo sugería a mediados de marzo, que tenían que ver con un control mucho más estricto a nivel de aeropuertos, de terminales, puertos, etcétera, entrada de gente.
yo también propongo, y hay mucha gente que lo ha criticado, digo, bueno, ¿por qué no se hizo algo como lo que se hizo en Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es una isla, ¿no? Y Chile, en cierta medida, es una especie de isla. Estamos, en cierta medida, bastante aislados. Tenemos el mar por un lado, tenemos la cordillera por el otro. Es fácil de controlar los puertos fronterizos, etc. Entonces, de alguna manera, ahora, eso, como tú lo planteaste en una columna tuya, es leche derramada, por así decirlo. Y ahora hay que ver cómo lo hacemos hacia adelante. Y para poder hacerlo para adelante, yo creo que hay que aprender de alguna manera de la falta de convocación que hubo a una cantidad de expertise que tenemos en este país. En este país hay mucha gente especializada en enfrentar la emergencia que estamos enfrentando. En ese sentido, mi columna es una alerta, realmente viene de un cariño. Yo la columna fue inspirada en algo que me dijo a mediados de marzo una antropóloga italiana que me dijo: mira, en Umbria, en muchos lugares en Italia, estamos enterrando generaciones completas. Yo nunca me he olvidado de eso. Esto no puede ser que de alguna manera, y de hecho, por eso también eso es algo que a mí lo he escrito en otro contexto, es simplemente decir que las personas que estaban falleciendo en cierta medida se iban a morir en algún momento, o que tenían una coexistencia, de alguna manera hizo como que las muertes que sucedían no tenían valor. Y realmente cada persona que muere tiene un valor muy grande. Yo creo que este fin de semana en que vamos a cumplir 1000 fallecidos, con toda claridad probablemente mañana, en el anuncio de mañana, es decir, ya hay 1000 fallecidos, porque el anuncio corresponde a los datos hasta ahora, es realmente para pensar, bueno, ¿qué significa esto? Y insisto, este es un desastre, este es un país que ha hecho en otras oportunidades muy buen trabajo cuando se ha enfrentado a un desastre, y cuando de alguna manera no se ha hecho tan bien, como fue la gobernanza quizás del 2010, pero sí hemos aprendido, hemos desarrollado estrategias para enfrentarlo. Sí. Gonzalo, tú decías al principio de esta entrevista, los dados ya están echados en cuanto a los índices de mortalidad de las próximas semanas. ¿Qué significa eso? ¿Cuánta gente, en tu estimación, va a morir diariamente durante las próximas semanas? No tengo en este momento aquí las curvas, pero ya vemos que esta curva exponencial, que es una curva difícil de entender, se va a ir duplicando. En cierta medida no es de alguna manera tan tirado a las mechas, usando un lenguaje que a lo mejor lo pueden entender todos, el que probablemente tengamos 2000 fallecidos acumulados muy pronto, en algún momento en junio, a 20 de junio, a segunda semana, tercera semana de junio. Yo planteo esto, es difícil, y en ese sentido estoy de acuerdo con el ministro, es difícil saber exactamente cuáles van a ser los números, pero basado en la experiencia de lo que sabemos, esto no es que de alguna manera vamos a seguir con 40 fallecidos diarios, esto va a aumentar. Y es una crisis terrible, es un trauma, digamos, para este país. Sí. Gonzalo, después de que tú habías escrito, me imagino, esta columna, aparecen estas declaraciones de ayer del ministro Jaime Mañalich, quien dice que él no tenía conocimiento de la realidad del hacinamiento y de la pobreza en algunas comunas de Santiago. ¿Qué te parece aquello? Mira, independiente de si uno está de acuerdo con la política del gobierno o no, el que un ministro de salud que está a cargo del cuidado de la salud de un país diga que no entiende la magnitud de la pobreza que existe en este país y del hacinamiento que existe en este país, me parece casi insolente, irresponsable realmente. Es decir, sabemos que hay cientos de miles de personas que viven en campamentos. Eso lo tiene que saber cualquier funcionario público. Pero de alguna manera yo quiero hacer aquí una distinción. En epidemiología existe la epidemiología social. Cuando uno construye una estrategia para entender lo que está sucediendo en el país, yo no solo puedo incluir el modelo matemático de los números de los fallecidos, los contagiados, etcétera, que ya tiene errores y se entiende, ¿no? Pero tengo que poder entender la estructura demográfica del país, tengo que poder entender la estructura social del país y tengo que entender los territorios. Es decir, eso requiere un entendimiento. Yo no puedo realmente entender, me parece sorprendente. Yo he vivido 30 años en Estados Unidos. Si un ministro dice eso en Estados Unidos, yo creo que inmediatamente un comité del Congreso lo hubiera llamado para que se explique. Y bueno, no es la primera cosa que dice. Yo entiendo que en la crisis uno puede decir cuestiones a veces que son salidas de madre, pero decir que no se entiende, que hay una gran pobreza en este país, me parece realmente parecido a los comentarios que hacían algunos ministros cuando ocurrió el estallido en octubre. Gonzalo, ¿te parece que el ministro Mañalich es la mejor persona para tomar esta nueva etapa en que tú dices que hay que partir de cero en el combate al COVID-19?
Bueno, si no estuvieran escuchando, no sé cuántas personas están escuchándote, yo diría que no. Yo diría que se requiere un cambio de equipo. Si una columna escrita por un investigador de alguna manera genera tal reacción en el cual de alguna manera, independiente si lo que dice la columna en algunas cosas a lo mejor puede ser inexacta, genera este tipo de reacción, es que realmente la persona que está dirigiendo la estrategia para la crisis no tiene ninguna legitimidad. En la comunicación en crisis, una de las cosas más importantes, y eso ustedes lo saben, los periodistas, es la confianza. Tengo que confiar en ti. Y eso va independiente, yo creo, de una cuestión ideológico-política. Para manejar una crisis yo tengo que confiar en el que se comunica conmigo, el que me da el mensaje. Insisto, tenemos el expertise en este país para poder colaborar, generar una gobernanza desastre, que es de alguna manera mucho más democrática, más colaborativa. Yo creo que aquí ya no puede, la editorial de La Tercera el domingo pasado decía, aquí no hay margen de error. Efectivamente aquí no hay margen de error. Y uno de los errores grandes ha sido la falta de cuidado, la falta de empatía. No puede ser que se digan estas cosas. Hay gente muriendo, hay gente sufriendo. Y otra cosa que debo decir, yo creo que mucho se dice que los ciudadanos son irresponsables. Creo yo que sí, obviamente siempre hay excepciones. Y yo creo que la mayor parte de la gente en Chile está tratando de alguna manera de mantener la cuarentena. Yo tengo una madre, tengo padres que tienen 87 años y de alguna manera el esfuerzo para que se mantengan en cuarentena, para cuidarlos, es un esfuerzo grande y lo veo en mucha gente que yo conozco tratando de hacerlo. Hay otras personas que no lo pueden hacer y esas personas que no lo pueden hacer tienen que ser apoyadas. Yo creo que un cambio de dirección, un cambio de equipo completo, ministros, subsecretarios, es imprescindible. Ahora, yo soy un investigador, no soy un político, no es, pero de alguna manera, y esto no es personal, no se puede confiar en alguien que de alguna manera no conoce cuáles son las personas más vulnerabilizadas de este país. Gonzalo, pero por otro lado, sobre todo quienes defienden al ministro de Salud dan varios puntos a su favor. Por ejemplo, es una persona experta en el tema, tiene un máster en epidemiología, es alguien que conoce bien la materia. En el medio de una crisis tan grande como esta, cambiar de equipo completo, ¿no podría ser peor el remedio que la enfermedad, peor la solución de intentar cambiar este equipo en medio de un momento como este? Es trágico lo que estamos viviendo y a veces los líderes tienen que tomar decisiones que pueden ser aparentemente no tan populares, etcétera. Pero ¿qué nos queda que queremos mañana volver a tener una vocería como las que hemos tenido, esta comparación internacional que ya no se sostiene sobre nada, ya estamos sobre el promedio del per cápita mundial, estamos ganando, somos con los más altos contagiados, nuevos contagiados a nivel per cápita, puede que no sé si 1 o 2, no sé. De alguna manera vamos a seguir con esta como de alguna manera competencia por tener más respiradores cuando esa carrera no la podemos ganar. El aumento de contagios y de personas, contagio significa a su vez un porcentaje de esos que necesitan hospitalización, etc. Una cosa aparte, no es solo el COVID-19, llevamos casi 3 meses en esto. En este contexto, muchísima gente no ha ido al hospital o no ha ido a la clínica o no ha visto a su doctor de atención primaria necesitando ser atendida. Esas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer mi madre cuando se tenga que hacer un examen y no podamos llevarla? ¿La vamos a tener que simplemente atender con un doctor primario y darle cuidados paliativos hasta que se muera? No va a morir oficialmente de COVID-19, pero va a morir en directa relación a este impacto. Sí, el ministro dice muchas veces la cuarentena es muy difícil. Estamos de acuerdo, la cuarentena tiene efectos psicológicos, sociales muy grandes. Eso nadie lo duda, ningún experto lo duda. Nadie dice que la cuarentena es la felicidad, pero por el momento pareciera ser que la cuarentena, es decir, la distancia física, las mascarillas, la higienización de las manos, etcétera, son las únicas medidas. ¿Qué tenemos que hacer? Darle a todo el mundo, que tienen que haber millones de mascarillas disponibles para todo el mundo, no tienen que costar dinero, debieran ser accesibles en todos lados, debiera haber posibilidad de higienizar manos en todos lados. Todas esas medidas de prevención deberían estar disponibles para todos, no solo para las personas que vivimos de alguna manera y que tenemos el privilegio
de alguna manera de poder acceder a ellas, bueno, porque tenemos los accesos, tenemos ahorro, tenemos un salario, etcétera. Ahora, Gonzalo, la cuarentena total en el Gran Santiago ya lleva 2 semanas y la cantidad de contagios diarios no se está reduciendo. ¿Te sorprende que todavía no haya un efecto claro de esta cuarentena total? Bueno, la cuarentena como medida no es automática, no se dice cuarentena y la gente simplemente... O sea, tiene que haber una cuarentena que de alguna manera ofrezca la posibilidad de hacer ciertas necesidades mínimas que tienen que hacer salir afuera, pero tiene que haber un mensaje mucho más claro. Y yo no dudo, yo no dudo que el ministro y las personas que trabajan en el equipo del MinSal, de los cuales algunos yo conozco, son profesionales de altísima categoría, yo no dudo de sus intenciones de que las personas cumplan la cuarentena, pero para ello, insisto en esto, se necesita una coordinación a nivel mucho más grande. Como, por ejemplo, de alguna manera fiscalizamos mejor estas cuarentenas. No necesariamente va a ser un militar con una tremenda metralleta, van a dispararle a la gente. Tenemos que de alguna manera transformar esta, de alguna manera, fiscalización en algo que tiene que ser mucho más amable. Y de eso hay experiencia en otros países. Es lo que se hizo en España, es lo que se hizo en Italia, que de alguna manera tienen como parecidos de alguna manera culturales con nosotros. De hecho, yo planteo en la columna que deberíamos aprender mucho más de estos países en donde han existido grandes tragedias, porque primero tenemos, en general, digamos, nuestra conducta es muy social. Nos gusta tocarnos, nos gusta estar cerca, tenemos de alguna manera la necesidad de compartir comidas con otros, no es algo que sucede muchas veces en el mundo anglo. Tenemos también, venimos saliendo, eso pasó en España, en Italia, en el momento en que se produce la pandemia, en esos países de alguna manera estaban saliendo de una serie de conflictos políticos sociales, muy parecido a lo nuestro. Esta pandemia viene, digamos, montándose encima de alguna manera las demandas sociales que existían antes. Y eso, de alguna manera, también hay que considerarlo, y eso estaba sucediendo. ¿Qué significa eso? Que hay una gran desconfianza en las autoridades, y no solo del gobierno actual. Esta es una desconfianza también respecto a la oposición, que junto, digamos, de alguna manera con la gente del gobierno han estado pensando en qué vamos a hacer en la pospandemia, cuando todavía ni siquiera sabemos cuándo salimos de esta. Todavía estamos en el desastre. Es como que si en el medio del terremoto, después que recién sabemos que fue 9.0, entonces vamos a pensar qué vamos a hacer en 12 meses más. No, en este momento hay que arreglárselas con el desastre, y insisto, con la emergencia. Y de alguna manera ese es el discurso que debe prevalecer. Yo creo que hay muchas personas con muchas buenas intenciones que aún no entienden que esto va a ser más devastador que el terremoto, tsunami del 2010 y de 1960. Yo creo que hay y que vamos a competir cercanamente con la tragedia de 1939 en Chillán. Gonzalo Bacigalupe. Hay que plantearlo. Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias hoy en a ti, CNN. Daniel. Muy buenas tardes. Muchas gracias.